Al finalizar esta tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 4, 35 al 41. Les leo el texto. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Y dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». En los días anteriores, y luego de presentarnos las 5 parábolas en donde nos explica los misterios del reinado de Dios, ahora Marcos nos va a presentar una serie de 4 milagros y prodigios para revelarnos la identidad de Jesús. Esta serie va a hacer que sus discípulos se respondan a la pregunta: ¿quién eres, Jesús? Pues veremos que manda sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del mal, sobre la enfermedad y la muerte, y manda hasta en territorio pagano. Esta serie de 4 milagros está dirigida a sus discípulos, y su propósito es confirmar la fe de los suyos en él. El primer signo extraordinario, el que comentaremos ahora, es Jesús calmando una tormenta. Se trata de una instrucción catequética acerca de la fe que se necesita para seguir a Jesús. La confianza del discípulo en el Señor debe ser total, a pesar de las dificultades que brotan del seguimiento, pues la tempestad es símbolo de problemas, obstáculos y dificultades. Y Jesús nos va a enseñar a mantener la paz y la serenidad en medio de las tormentas que se levantarán cuando tratemos de seguirlo. Y nos va a enseñar que debemos confiar en Él, que siempre está con nosotros, aun cuando claramente no lo sintamos. El texto empieza diciéndonos que al atardecer de ese día, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Y dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Jesús había estado enseñando todo el día al pueblo en parábolas a orillas del lago. Y al caer la tarde, pidió a los suyos ir a la otra orilla. La otra orilla representa a los pueblos extranjeros, a todas esas naciones fuera de Israel que no han escuchado hablar del reinado de Dios. Y pasar a la otra orilla señala la tarea o misión de la Iglesia. Hay que pasar a la otra orilla. Hay que ir a todos los pueblos a anunciar la buena noticia. Y entonces dice el texto que ellos dejaron a la gente. Para ponernos a trabajar por Él, lo primero es dejar. Dejar apegos, dejar afectos, dejar ataduras, dejar comodidades. Y quedar libres para el anuncio de la buena noticia. Y dice que lo llevaron en la barca tal como estaba. La barca ha sido siempre el símbolo de la Iglesia, la ha representado, y en ella están Jesús y sus discípulos. En la barca estamos todos los bautizados, todos los que queremos seguirlo. Y decir que se lo llevaron tal y como estaba indica la premura de la Iglesia. No hay tiempo que perder. Hay que anunciar el mensaje cuanto antes, inmediatamente. Pero dice también que otras barcas lo acompañaban. Si la barca representa la iglesia de Pedro, en donde están Jesús y sus discípulos, las otras barcas pueden aludir a otras iglesias, no católicas, que también desean colaborar para que Dios reine. Lo cierto es que estas otras barcas deben acompañar la misión de Pedro e ir en la misma dirección. El texto nos dice que entonces
se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua, hasta casi hundirla. Si la barca representa a la iglesia, la tempestad representa las dificultades que encuentra la iglesia en su camino. Y decir que se trata de un fuerte huracán alude a los serios problemas y dificultades que deberá enfrentar la iglesia. Sucede que cuando la iglesia sale en misión, el enemigo y las fuerzas del mal quieren impedir a toda costa el anuncio y la difusión de la buena noticia, impedir que se busque siempre la verdad, la vida y la justicia. Y en ese intento van a tratar de difamar y calumniar a la iglesia, de acusarla, de presionarla, de perseguirla, y tratarán de anularla a fin de impedir su misión. Las olas invasoras señalan la fuerza de la persecución contra la iglesia. Y que entraban las olas en la barca indica que el mal se infiltra hasta dentro de la misma iglesia. Ese es el caso de malos cristianos, tanto clérigos como laicos, que viven según los valores del mundo, buscando riquezas, imagen, poder, y no según los valores de Cristo. Y usualmente esta infiltración en la iglesia se hace bajo apariencia de bien, escondiéndose en formas que parecen buenas. Es necesario que nos demos cuenta, por el testimonio de vida, y no por las formas externas o por el cargo, de los falsos discípulos que buscan pasar por buenos. Nos dice el texto que la barca estaba ya hundiéndose, es decir, la situación es muy crítica. ¿Qué hacer? A la iglesia fiel solo le queda volverse al Señor y pedir su ayuda. Pero el texto nos dice que él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Y entonces lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? El texto nos dice que Jesús estaba profundamente dormido y que no lo despertaban ni el bamboleo de la barca ni las olas que le inundan. Y la primera pregunta que nos surge es: ¿cómo puede Jesús dormir en una situación así? ¿Cómo puede dejar que su iglesia esté a punto de naufragar? No debemos olvidar que este relato busca enseñarnos a tener fe y a confiar en Él. La iglesia debe aprender a confiar en el Señor, a confiar en que nunca la dejará ni en sus momentos más difíciles. A veces cuando estamos pasando situaciones críticas, parece que Dios no responde, parece que estuviese dormido, pero no es así. Él está con ellos, está con nosotros, está en la misma barca. Sin embargo, sus discípulos, desesperados, lo despertaron. Y además, lleno de miedo, lo reprocharon por su desentendimiento. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Por supuesto que le importa. Le importa lo que les pase, lo que nos pase a nosotros, lo que le pase a su iglesia. El dormir del Señor no indica indiferencia, pues Él se encontraba en el mismo peligro que ellos de perecer. Su dormir sirve para dar paso a la enseñanza que nos quiere transmitir. La iglesia, los suyos, deben tener la absoluta convicción de que Dios nunca la dejará. Deben tener fe, absoluta certeza de que Dios la protegerá, sea cual sea el peligro que vaya a enfrentar. Y pasaremos momentos difíciles en donde no se sentirá ni la presencia ni la compañía de Dios. Y parecerá que está dormido y como desentendido de nuestro destino, pero no es así. Entonces, dice el texto, Él se levantó y ordenó calmarse al viento y dijo al lago: cállate, enmudece. En la antigüedad, las aguas agitadas y violentas representaban a las fuerzas del mal. Y el Señor se va a enfrentar contra los poderes del mal, cuando éstos ponen en peligro la vida de los suyos. Tan solo su palabra domina al mal, lo hace callar y se hace silencio. El viento amainó y sobrevino una gran calma. La calma es señal del dominio de Jesús sobre el mal, y su poder sobre las aguas es signo de su señorío. Este relato es una instrucción catequética acerca de la fe necesaria para seguir a Jesús. Debemos confiar en Él aunque no lo sintamos. Sin esa confianza absoluta en ese Dios que nos quiere,
no podremos hacer frente a la oposición que tendremos cuando nos pongamos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Por eso, una vez calmado el mar, Jesús se dirige a los suyos con un par de preguntas. Primero les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué se dejan dominar por las fuerzas del mal? Pues el miedo es del mal espíritu. ¿Por qué no confían en Dios? Y segundo les dice, ¿y por qué todavía no tienen fe? ¿Cómo es posible? Después de todo lo que han visto que he hecho, ¿no confían en mí? El texto nos dice que se quedaron espantados, se llenaron de temor, y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. El texto termina con la pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Poco a poco, a lo largo de su evangelio, Marcos nos irá revelando quién es Jesús. Pero la iglesia llegará a entender quién es Él recién a partir de su resurrección. A manera de conclusión, preguntémonos, ¿confiamos en Dios a ciegas? ¿Confiamos en que está con nosotros en las tormentas de nuestras vidas, aun cuando no lo sintamos cerca? Y preguntémonos, ¿y para mí, quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pidámosle a Dios su gracia para conocerlo cada vez más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.